Martín, yo entiendo que te quieres adelantar, pero vamos a hacer las cosas de manera convencional. No es la mejor palabra que se puede usar en este congreso, pero vamos a usarla ahora por nada más, ¿sí? Agustín nos va a presentar, insisto en decirles a que ya lo conocemos muchos, pero es Agustín Echevarne, de la Fundación Libertad y Progreso. Y lo que va a presentar ahora es el empleo y la singularidad, cómo el cambio tecnológico transformará la vida, el empleo y la educación en el futuro. Un aplauso, por favor. Adelante. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer estar acá. Es la primera vez que vengo a este congreso de la Escuela Austríaca, con lo cual uno se siente en casa. Ya con las cosas que hemos escuchado a Silvia, la quiero para la Corte Suprema de Justicia rápidamente, ¿no? O sea, es fascinante realmente estar aquí. Pero tengo poco tiempo, así que voy a tratar de ir más o menos rápido, porque es una presentación que yo usualmente la hago en 2 horas, pero la voy a hacer en 20 minutos, voy a tratar de hacerla en 20 minutos. Y básicamente es mostrar que el cambio tecnológico, como ustedes saben, se está acelerando. Voy a tratar de mostrar cuánto se está acelerando. Y lo interesante es que el cambio empezó hace muchísimo. Cuando uno empieza a mirar lo que ocurría, por ejemplo, imagínense ustedes lo que era hace 150 años, y esto sirve, lo que vamos a contar hoy, para mucho del debate que está en el mundo. Por ejemplo, cuando se habla de que se aumenta la brecha entre los ricos y los pobres, o que entre los países hay ahora mayor brecha que antes. Pensemos un minuto cómo vivía la gente hace 150 años. Un obrero en los Estados Unidos necesitaba 6 horas de trabajo para comprar una vela. Trabajaba 14 horas por día, de forma tal que cuando salía a trabajar era de noche. Cuando volvía a trabajar era de noche y no podía tener una vela, salvo un cumpleaños. Entonces en el cumpleaños prendía la vela y entonces reconocían, ah, vos sos mi hijo. Entonces, es decir, quiero que entiendan lo que significaba la vida de una persona, de un obrero en aquella época. Bueno, en 1997, gracias a los inventos tecnológicos, ya costaba medio segundo del trabajo. Digo, porque cuando hablamos de la teoría del deterioro, de los términos de intercambio, ¿qué es lo que cae más rápido de precio? ¿Los bienes manufacturados o los bienes agrícolas, ganaderos que nosotros exportamos? Hay muchas tesis que cambian cuando uno se concentra precisamente en el cambio tecnológico. El cambio tecnológico es lo que no logran ver los keynesianos, los marxistas y una cantidad de gente. Es decir, la vida cambia y cambia rápido. Y este cambio se acelera. Piensen que durante muchísimo tiempo la gente se tenía que agachar para cosechar el trigo, ¿sí? Y esto fue durante miles de años. Si miran la tecnología antigua, por ejemplo, en los homínidos anteriores al Homo sapiens, durante 1 millón de años en las excavaciones se encuentra el hacha de mano. Es decir, en 1 millón de años a nadie se le ocurrió ponerle un mango, ¿ok? El palo de escoba se inventó en los Estados Unidos en el siglo XIX, ¿sí? O sea que ponerle un palo a la escoba, tardamos un montón de tiempo en hacerlo. Pero desde el momento en que empezó el cambio fuerte, que es con el capitalismo, ahí empieza esto. Fíjense, ¿no? La productividad. Imagínense lo que pasó con la cantidad de gente que trabajaba en el campo. McCormick inventa la cosechadora, inventan las maquinarias agrícolas. En esa época más del 90% de la gente trabajaba en el campo. Y sin embargo, vino la máquina y creó desempleo. Lo que hizo fue liberó trabajo, liberó horas hombre. Y entonces las personas pudieron hacer otras cosas. Y eso es lo fascinante. Piensen esto. Las mujeres se dedicaban 1/3 de todos los días de su vida a lavar la ropa y buscar agua. Es decir, los ricos tenían agua corriente porque tenían gente que salía corriendo a buscarles agua. Los pobres tenían que ir a buscar el agua, ¿no?, con los baldes, y generalmente les tocaba a las mujeres, y volvían con las 2 cubetas. Y mientras tanto en el río lavaban la ropa. Les llevaba 1/3 de su vida lavando la ropa, hasta que alguien inventó el lavarropas. Y entonces ahora tardan 3 minutos en poner allí y después 1 hora para hacer yoga. Digamos, ese es el cambio tecnológico fenomenal que los progres odian, ¿no? Los progres están en contra del web check-in. Y entonces hacen huelgas para que no pongas el web check-in. Hacen huelgas para que no pongas el Uber. Hacen huelgas para que no puedas utilizar el email y mandarte por correo las facturas. Porque entonces tenemos que imprimirlas, hacer el tinta, el transporte, los neumáticos. Imagínense la cantidad de cosas que necesitas para recibir en tu casa impresas las boletas de gas, para la noticia que te traen, ¿no? Entonces, realmente que te la mande por mail y nos ahorramos un montón de cosas, ¿no? Bueno, el cambio tecnológico se acelera. Yo cada vez que veo un avión, les aseguro, me sigo emocionando. Me subo a un avión y empiezo a pensar en el principio de sustentabilidad.
Si ustedes empiezan a pensar además algo interesante, ¿dónde se hacen los inventos de toda la humanidad? El 75% de los inventos de toda la humanidad, de todas las épocas, de todos los tiempos, en dos países, Estados Unidos e Inglaterra. ¿Por qué los odiamos? ¿No? Los hermanos Wright, ¿no? Y cuando hablamos del aire acondicionado es Carrier, ¿no? Cuando vas a ver la máquina de coser es Singer, cuando empezás a mirar todos los apellidos, las bombitas de luz que usamos acá es Edison, el teléfono, ¿quién es? No es Graham Bell. Pero no importa, la gente cree que es Graham Bell, pero fue en Estados Unidos porque Graham Bell le afanó la patente a Menucci. Pero no importa, hay algunos inventos que también lo hacen otros, ¿no? Por ejemplo, Marconi, que inventó la televisión, algún italiano hay. Un francés, por ejemplo, inventó la olla a presión con el pistón, y de ahí, ojo, porque salió el motor a pistones. O sea, algún francés tenía que ser en los alimentos, ¿no? Cocinan bien, algunas cosas han aportado. Pero 75% Inglaterra y Estados Unidos. Y fue una cuestión de instituciones, que ya han hablado antes y han hablado en otros lugares, hoy no me da el tiempo. Si miramos este hombre, nos cambió la vida a todos. Se imaginó que las computadoras no eran para las empresas, IBM, ¿no? International Business Machine, para los negocios. No, se imaginó que era una personal computer. Ese hombre cambió la noción de para qué eran las computadoras y nos cambió el mundo. Y por eso hoy tenemos los celulares que tenemos y todo eso cierra la brecha entre los que están de un lado y del otro. Basta tener un celular para tener hoy, con un smartphone, un celular inteligente, tenés más acceso a la información y a la comunicación de la que tenía el presidente Bill Clinton. ¿Sí? Si eso no es cerrar la brecha entre unos y otros, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de cerrar la brecha? Los que hablan de la brecha entre los ricos y los pobres no tienen ni idea de lo que están hablando. Tienen que usar el pensamiento, imaginarse cómo se vivía la gente hace nada más que 150 años, en la historia de la humanidad, que son millones de años, es muy poquito tiempo, es la teoría del palo de hockey. Muchísimo tiempo ibas mejorando, pero muy lento. Hasta hace 200 años, y ahora es todo el crecimiento junto. Y todo ese crecimiento junto, y la gente sigue siendo pesimista. ¿De qué están hablando? Por favor, hay que abrir los ojos y mirar lo que está pasando. Esto es el Aleph de Borges, puesto en un aparato. Acá está todo, y cada vez hay más. Por el mismo aparatito que se ha reemplazado cientos de aparatos. Ahí hay teléfonos, hay computadora, ahí tenés la impresora, tenés el escáner, tenés el fax, tenés grabadora, tenés lo que cantidad, y todos los días cosas nuevas. El podómetro que me acabo de poner me mide los pasos, tengo que hacer pasos. Entonces hacemos pasos y me va midiendo cuántos pasos hago porque al final del día me mejora la salud. Y lo dejé ahí y no me sirvió. ¿Ves? Entonces es un problema. Cuando uno mira lo que está pasando hoy, lo que está pasando, estamos llegando a la singularidad. ¿Saben lo que es la singularidad? Bueno, la singularidad es el momento en que las computadoras van a superar al cerebro humano. Y aparentemente, la verdad es que no se sabe bien si será cierto o no, pero la verdad es que algunos dicen que estamos muy cerca. Lo que está ocurriendo es que las computadoras van creciendo, como ustedes saben, duplican su capacidad cada 2 años. Con lo cual tenés una curva exponencial y las computadoras de hoy son 1 millón de veces más rápidas y con mayor capacidad que hace 40 años. Pero las de hace 40 años atrás, las tecnologías de las computadoras se medían en kbytes, era una caca tecnología. En cambio, ahora no, ahora estás en terabytes. Y fíjense que tenemos que inventar nuevas palabras, ¿no? Pasamos de kilobytes a megabytes a terabytes y ahora van a ser yottabytes. Y cada vez que cambiamos una palabra le agregamos, multiplicamos por 1000, ¿sí? O sea que vas multiplicando permanentemente, vas teniendo cada vez mayor cantidad de... ¿Es por 1000? Y digo... Bueno, buenísimo. Entonces es impresionante, fíjense lo que es el avance que estamos teniendo. Es exponencial, porque dentro de 40 años las computadoras van a ser 1 millón de veces más capaces que las de hoy, que ya son verdaderamente muy capaces. Las computadoras ya nos han ido superando en un montón de cosas. Por ejemplo, la Big Blue tardaron 10 años en enseñarle a jugar al ajedrez, ¿no? Y luego le ganó al campeón de ajedrez. Pero finalmente, al campeón del Go, tardaron unos pocos meses porque se dieron cuenta de algo. Mucho mejor que enseñar a un humano a la máquina es que la máquina aprenda sola jugando contra sí misma. Y entonces la velocidad de aprendizaje fue muy superior y le ganó al campeón de Go, que es un juego mucho más complejo que el ajedrez, muy rápido. Y una vez que nos superan, nunca más les ganamos. ¿Okay? Nos superan y nos pasan
abrumadoramente. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cuál es el impacto sobre el empleo que tiene todo esto? Fíjense, si ustedes miran la velocidad de los 5 principales países del mundo con respecto a la tecnología, y decíamos, el 75% fue Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Esto era Estados Unidos, que venía aquí. Pero ahora fue pasado por China. Entonces, cuidado, porque ahora tenemos nuevos competidores. Hasta aquí fue Estados Unidos, cantidad de patentes. Es verdad que no le tenemos mucha confianza a las estadísticas chinas. Y la calidad de las patentes chinas, yo les pongo todavía un signo de interrogación. Pero lo cierto es que tienen 50.000 nuevos ingenieros por año. Y la India también. Con lo cual está sumando 100.000 nuevos ingenieros por año nada más que en esos 2 países. Además de otros 50.000 en Estados Unidos. Hoy hay más tecnólogos vivos que muertos. Eso es lo que es impresionante. La velocidad del cambio va a ser tan grande que en las próximas 2 o 3 décadas puede haber más cambios que en toda la historia de la humanidad previa. Ese es el tipo de entendimiento que tenemos que empezar a comprender que está ocurriendo, que es la diferencia entre ser exponencial y lineal. El ser humano tiende a pensar linealmente, pero la realidad se está comportando de manera exponencial. Es decir, uno cree que está acá y te sorprendes y de pronto estás acá. Y es lo que les pasa a los sindicalistas. Flaco, no estamos más acá. Esto no existe más. No podés quedarte acá. Todo el trabajo que haces para quedarte acá, lo único que lográs es que el país quede en el pasado, retrasado, y como el resto de los países van pasando hacia arriba, es imposible competir. ¿Cómo haces para competir si estás acá? No hay ninguna posibilidad de hacerlo. No hay ninguna forma de quedarse en el trabajo del pasado. No hay ninguna forma de mantener los peajes. Hoy, el nuevo gobierno está haciendo licitaciones con peajes, con casillas, que cuestan entre la cantidad de gente que necesitas para mantener las casillas y para la construcción, te sube un 50% el costo de las rutas. Es absurdo. ¿Para qué? Mucho mejor no frenar y que te cuenten los autos que van pasando y te mandan la factura a tu casa. Todo automático, no intervino ni una sola persona. ¿Ok? Entonces, es absurdo. Hay que saltar del absurdo. Cuando uno entiende esto, se da cuenta que tenemos que ir rápido. Por supuesto, esto genera preocupaciones. Porque fíjense, este es el pensamiento lineal. Nosotros creemos que así va a crecer los robots. Si ustedes entran en Boston Dynamics, van a ver que es impresionante la agilidad que van teniendo los robots año a año. Cada vez caminan más parecidos al ser humano, ya pueden empezar a tener algún tipo de motricidad fina, más cercana, no digo la muy fina que necesita un cirujano, pero por lo menos abrir una puerta. Empiezan a haber máquinas que logran, por ejemplo, pequeños robots que juegan al fútbol, ¿no? Muy primitivamente. Pero no se rían. El otro día hubo un problema en MIT y siempre hacen los campeonatos de robots, ¿no? De fútbol de robots, pequeños jugadores de fútbol de robots. Y un equipo hizo algo para lo cual no estaba programado, que fue chocar 2 jugadores y hacer saltar la pelota y pasarla por arriba y meter un gol. Y eso les sorprendió mucho, porque dijeron, ¿eso es inteligencia artificial? Y se hicieron, que es la gran pregunta, ¿existe la inteligencia artificial? ¿Puede ser capaces de crear cosas para las cuales no estaban programados? Bueno, eso es lo que está en discusión. Creo que fue en Facebook que empezaron a utilizar esta idea de que las computadoras aprendan jugando con sí mismos, haciendo que 2 computadoras empiecen a negociar entre ellas, hasta que empezaron a negociar en un lenguaje que el programador no comprendió. El tipo se asustó y apagó la computadora. Pero bueno, esta es lo que uno puede imaginarse que va a ocurrir en las próximas 2 décadas con el pensamiento lineal. Pero como no es lineal, esto es lo que va a pasar. Es decir, vamos a tener computadoras dentro de pocos años, un par de décadas, que van a estar sentadas al lado nuestro y van a ser masajistas o te van a hacer cualquier cosa, o digamos, de hecho, cuando estaba por dando una charla el otro día en Campana, venía por la radio, escuchando la radio, y venía en el auto, perdón, escuchando la radio, y empiezo a escuchar un caso que pasó ahora en Japón. Empezó a haber un juicio de una compañía contra un señor que había comprado una muñeca sexual, ¿no? Donde la muñeca aparentemente no reacciona si no la tratás bien, ¿no? Y este hombre se enojó y la rompió toda. Y nos puede causar hilaridad, pero en Surcorea están en el Congreso analizando los derechos de los robots. El mundo está empezando a evolucionar muy rápido y eso es lo que tenemos que tratar de comprender. La exponencialidad se acelera. Uy, voy 15, se me acabó el tiempo, un desastre. Bueno, veamos esto muy importante. ¿Qué pasa con el empleo?
Hay muchos estudios que están mostrando la probabilidad que se te reduzcan los empleos. Hay una alta probabilidad de que en las próximas 2 décadas el 47% del empleo sea reemplazado por los robots. Hay 4 tipos de trabajos. Está el trabajo manual, simple y repetitivo y aburrido, lo hacen los robots. Está el trabajo cognitivo, simple, aburrido y repetitivo, contadores, bla, bla, bla. Bueno, eso también lo van a hacer los robots, ¿sí? Los que liquidan impuestos, etc. Todo eso lo van a hacer las máquinas. Esa es la realidad. Tienen un 99% de chances de que desaparezcan, por ejemplo, la gran mayoría de los trabajos para contadores y para una cantidad de otros trabajos. Por ejemplo, los telemarketers, 99% de probabilidad. Los que prestan préstamos en las oficinas de los bancos también van a ser reemplazados. Los referís, los cajeros de los supermercados, los técnicos dentales, una cantidad. ¿Quiénes son los que no van a ser reemplazados? Fíjense que tenés trabajos manuales y cognitivos, pero ambos, si son simples y repetitivos, lo van a hacer o las máquinas o los algoritmos sofisticados. Lo que nos va a quedar a los seres humanos es lo más interesante. Y este es el punto clave que tienen que recordar. Acá tenemos un cambio fenomenalmente positivo. Es decir, lo que van a hacer los seres humanos es lo que realmente nos distingue de las computadoras, que puede ser la motricidad muy fina, que puede ser para un cirujano especialista en cosas no repetitivas, que sean cada vez diferentes, es decir, temas muy concretos, o pueden ser trabajos cognitivos sofisticados, donde involucren tareas muy humanas, que generalmente, por ejemplo, las mujeres son mejores que los hombres. La empatía, ¿no? La empatía con otra persona, la imaginación, la creatividad, la cantidad de cosas que puede hacer un ser humano y que no son repetitivas y aburridas, sino todo lo contrario. Por lo tanto, lo que necesitamos es entender esto. Keynes decía que iba a venir un momento donde iban a oír hablar mucho en el futuro inmediato del desempleo tecnológico. ¿Tuvo razón? Tuvo razón, se habla mucho del desempleo tecnológico. Lo que no tiene razón es que es real. ¿Por qué? Porque cuando uno observa los países que tienen los mayores cambios tecnológicos, va a encontrar que en realidad las tasas de desempleo son muy pequeñas. En cambio, hay países con tasas de desempleo muy altas, pero que no tienen nada que ver con el cambio tecnológico. Tiene que ver con las instituciones, con las leyes. De hecho, en Estados Unidos o Alemania, los países que están en la frontera del conocimiento tecnológico, por eso es importante estar en la frontera, y en eso sí tenía razón Keynes, que es preferible estar en la frontera del cambio tecnológico y no quedarte atrás atrapado con los sindicatos, sino que tenés que ir a la frontera, porque en esos son los que van a tener menor desempleo. Hoy en Estados Unidos el desempleo natural, el desempleo friccional, el desempleo que los economistas consideramos que es lo normal, es el 4%. Y de hecho Estados Unidos está por debajo, por eso está en una economía un poco recalentada. Pero hace 20 años atrás, cuando yo estudiaba en la universidad, era 6%. Es decir, que el desempleo natural ha bajado, no ha subido, ¿sí? Entonces, si lo que necesitamos es distinto, lo que necesitamos es creatividad, es imaginación, es empatía, es inteligencia emocional, ¿está proveyendo eso en nuestras escuelas? ¿Quién cree que sí? ¿Quién cree que no? Porque si nadie levanta la mano tampoco vale. Bien, tienen razón. Las escuelas en Argentina, pero no solo en Argentina, sino en todo el mundo, estaban diseñadas para matar la creatividad, la imaginación, porque no les preguntaban los intereses a los alumnos, a los jóvenes, ni siquiera a los chicos. Es decir, que los chicos tienen una enorme creatividad a los 6 años. Le preguntás cuántas formas hay para hacer un clip y te dan cientos. Le preguntás lo mismo a los chicos de secundario en 18 años y te dan 3 o 4 maneras, ¿sí? O sea, han matado la creatividad en ese proceso. ¿Por qué? Porque cada vez que querés algo que te interesa, por ejemplo, estás mirando una mosca, estás papando moscas. No, estás investigando. Las claves de la educación del futuro, o del presente en realidad, son, por ejemplo, las 3 I's. La inteligencia emocional, ¿no? La imaginación y la investigación. Si estás mirando una mosca, estás investigando una mosca. No te pueden coartar esa libertad de investigar. Es fundamental comprender que el conocimiento pautado y medido y hecho por edades es el pasado, no es el futuro. El futuro es esto, es pasar de una civilización de tipo 0, que tomábamos la energía de la Tierra, a una civilización tipo 1, que tomamos la energía de nuestra estrella madre, que es el Sol. Por lo tanto, va a haber un cambio muy, muy grande en los próximos 20, 30 o 40 años, tal vez a lo sumo. Me paso todo esto. Ya estás. Y ya estoy, pero dame un cierre. Para redondear. Para redondear.
lo fascinante es que necesitamos desarrollar todas estas inteligencias múltiples. Los seres humanos las tenemos en distintas maneras. No somos todos iguales. Por lo tanto, necesitamos sistemas de educación que no pueden ser dirigidos por el Estado de arriba para abajo y a todos por igual. No necesitamos ni cohesión, ni ser iguales. Necesitamos ser iguales en derechos, pero no en la práctica. Y por suerte, esto es muy complejo y muy difícil, porque hay que conseguir muchas formas diferentes de educación, pero la solución es simple. La solución la propuso Alberdi. La solución es la libertad de enseñar y aprender, donde el Estado puede financiar, como decía Friedman con los vouchers, nosotros decimos con la EduCard, pero solamente financiar. No puede decir absolutamente nada de cuáles son los contenidos, ni de cómo tiene que ser dirigida, ni de cómo tienen que ser los métodos educativos. Gracias. Bueno, ustedes ya ven por qué Agustín va rápido, no porque crea que está atrasado con algo, sino porque quiere alcanzar el futuro, pero ayer. Ok, señores, lamentablemente tenemos que cortar acá, no tenemos espacio para preguntas ni respuestas, por supuesto, así que lo despedimos con un fuerte aplauso nuevo, por favor. Gracias. Si tienen preguntas, Facebook o Twitter, mejor Facebook, no hay problema.